Dios te bendiga, sea bienvenido a Hogar de Gracia. Estoy contento, feliz de que estés aquí conmigo, con Hogar de Gracia, conectado, viendo el servicio. Te doy la bienvenida. Sabes que el Señor tiene grandes cosas para tu vida, propósitos para nuestra vida. Y solamente es cuestión de preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito que tú, Señor, tienes para nosotros, para cada uno de nosotros? Y sabemos que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y sabemos que el Señor es bueno, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Nosotros aún siendo malos, dice la palabra de Dios, que aún siendo malos, queremos las mejores dádivas para nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios que quiere lo mejor, que quiere darnos al Espíritu, dice la palabra? Él nos da todo, Él nos ha dado todo. En la cruz del Calvario, entregó todo, entregó su Hijo, y en ese momento el acto del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz nos demuestra el amor. Y por eso su amor fue tan grande que enmudeció y no dijo ni una sola palabra, fue directo al matadero, como cordero inmolado, como cordero santo, sin mancha, puro. Y damos gracias a Dios por ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ha remitido nuestros pecados, porque hemos sido justificados, porque hemos sido redimidos por medio de su sangre, y damos la gloria y la honra a Él. Este día vamos a terminar la serie seamos imitadores de Dios. Y hemos visto, hemos analizado cómo podemos imitar a Dios. Hemos visto que por su amor lo podemos imitar. Y nos dice la palabra de Dios en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos está diciendo que seamos, nos está dando una exhortación, una orden, que nosotros seamos imitadores de Dios. Y lo mejor de todo es que cuando nosotros aceptamos el sacrificio, somos llamados hijos. Antes éramos criaturas, pero pasamos a ser hijos y obtenemos la promesa de Dios en nuestras vidas. Y por medio de ello, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, ciertos cambios en nuestra vida para nosotros poder imitar a Dios, para poder ser como Él. Una de ellas pues es andar en amor, porque Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. De tal manera, esa palabra es tan grande, no te la puedes imaginar qué tan grande fue esa entrega de su Hijo. Y nos amó tanto, nos ama tanto, nos seguirá amando tanto, no importa lo que hagamos, Él nos va a seguir amando. Y lo ha entregado por nosotros en sacrificio. Lo entregó en ofrenda, en un sacrificio a Dios en olor fragante, dice Efesios 5:2. Y nosotros por el amor, nosotros tenemos que entregarnos completamente a Él. Tenemos nosotros que ofrecernos completamente a Él. Es una ofrenda de nuestro más profundo ser. La palabra dice que nosotros tenemos que entregarnos en espíritu, en mente, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que ser esos verdaderos adoradores, los cuales nosotros vamos de triunfo en triunfo. Cada vez que tú vas a la palabra de Dios aprendes algo nuevo. Y eso es lo mejor de todo. Tenemos que ofrecernos, tenemos que sacrificarnos también. Sabes que también hay un cierto sacrificio, el cual no debería ser un sacrificio para nosotros. Pero estamos en este mundo, vivimos en una carne la cual cada vez se tiene que hacer más débil, porque tu espíritu tiene que crecer. El espíritu va creciendo conforme vamos llenándonos de la palabra de Dios. Y cuesta, claro que sí, hay disciplinas que tenemos que empezar a cambiar. Por eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados probablemente a ir a la palabra de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que sacrificar el tiempo, por ejemplo. Sacrificar ir con tus amigos, con tus amigas al café, ir a visitar a familias. Y qué mejor que cuando tú vayas a visitar y vayas a hacer esas cosas, hables de Dios. Eso es lo mejor que podríamos hacer. La otra manera es que podemos imitar a Dios por medio de la luz. Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese es el mensaje que hemos escuchado, que hemos oído de Él. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:5, que Él es luz y no hay tinieblas. Y eso es lo mejor de todo. Damos la gloria y la honra a Dios porque nosotros somos hijos de luz, porque nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos luz. Y esa luz que necesita el mundo, esa lumbrera que está a nuestros pies, nosotros tenemos que llevarla a todas partes.
Y entre más nosotros nos llenamos de la palabra, más fruto damos. Esa luz que necesita el mundo, nosotros la podemos llevar a todas las naciones. ¿Sabes que tenemos que nosotros que caminar? Como decía, andamos en este mundo, mas no somos de este mundo. El mundo necesita la luz. Y cada vez va a ser peor la situación en este mundo. Cada vez el maligno se va a manifestar aún más fuerte. ¿Por qué? Porque el mundo le está dando entrada. Recuerda que Él es el príncipe de este mundo. Él anda en este mundo. Es el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, Él tiene control de este mundo. Y nosotros como hijos de luz tenemos que reprenderlo, dice la palabra de Dios, que lo reprendamos. Andamos en este mundo. Y nuestra batalla no es carnal, sino espiritual. Contra esas potestades, contra el maligno, contra los principados, potestades, contra las huestes de maldad que están en las regiones celestes. Y nosotros tenemos que ir a pelear y reprender al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos ha dado esa autoridad. Y en su nombre podemos echar fuera demonios. Podemos sanar enfermos. Y damos la gloria a Él. Para Él sea la gloria y la honra. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces nosotros siendo luz hemos sido llamados a ser separados, agios en griego. Somos diferentes, totalmente diferentes a lo que es el mundo. Recuerda que va a llegar el momento, y ya estamos en ese momento, en el cual a lo malo le van a decir bueno, y a lo malo le van a decir bueno. Y lo malo le van a decir bueno, y lo bueno va a ser malo. Y recuerda que cada vez que tú hables de Dios, tú vas a ser el malo de la película, como quien dice. ¿Por qué? Porque al mundo no le gusta que hables de Jesús. No le gusta que hables de Él. Porque el enemigo está en contra totalmente. Hemos llamado a ser diferentes, hemos sido llamados a ser apartados, escogidos, a hablar diferentes, a ser diferentes. Nosotros tenemos que ser completamente diferentes al mundo, que te reconozcan que eres diferente. ¿Para qué? Para que ellos sepan que cuentan contigo en cualquier situación. Un hijo de Dios ama sin ningún problema. Tienes que amar, porque así es Dios. Dios es amor. Y amamos porque Cristo nos amó primero. Esa es la razón por la cual amamos. Y aprendemos a amar. Es parte del fruto del Espíritu, que tú ames, seas bondadoso, estés gozoso en todo momento. No importa la circunstancia, el Señor nos da la salida ante cualquier prueba. Nos dice que no seamos partícipes con ellos. ¿Y qué te quiero decir? De sus cosas, de lo que hacen mal, que roben, que mienten. Nosotros tenemos que ir dejando esas cosas conforme vamos madurando y creciendo en el camino del Señor. Cada vez te va a molestar más cuando alguien mienta. Cada vez te va a molestar más cuando alguien blasfeme en contra de Dios. Y tú lo puedes reprender y decirle, ¿sabes qué? No hagas eso. Dios te ama con todo su corazón. Y Cristo pagó un gran precio por tu vida. Y de esa manera tú puedes hablarles. Y no importa que te rechacen, porque tú no sabes en qué momento ellos se van a acordar de esas palabras que tú dijiste. Y por medio de ello, por medio de la palabra de Dios, ellos pueden recapacitar y recordar esas palabras que se quedaron ahí. En lo espiritual se quedan ahí. Y nosotros tenemos que hacer esas cosas. Efesios 5:11 dice, no participemos de las obras infructuosas, las obras que no dan fruto de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Al enemigo lo podemos reprender. Con esa autoridad en el nombre de Jesús podemos hacer esas cosas. Y antes éramos tinieblas, antes de haber aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora somos luz. Versículo 8 del capítulo 5 de Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros somos luz. Tenemos que llevar esa luz a donde quiera, a ese necesitado, a ese que está pensando en el suicidio. Nosotros tenemos que ser esa luz y alumbrarles y decirles que la única salida, el único camino es Cristo Jesús. Él es el camino y es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces nosotros tenemos como esa luz, tenemos que mostrar que si somos luz tenemos que dar fruto.
Un fruto de amor, de justicia y de verdad. Ese es el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que dar todo lo que es el Espíritu. Ya para entrar, damos gracias a Dios por su palabra. Eso lo vimos la semana pasada. Estuvimos analizando el amor y la luz. Y ahora vamos a ver la sabiduría de Dios. Cómo nosotros podemos imitarlo en su sabiduría. Y Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, en todo momento, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y Padre, tenemos que pedir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. No por lo que nosotros queremos o necesitamos, Señor, sino por lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, como en el cielo, como en la tierra, Padre. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has alcanzado, Padre. Y por medio de ello, Señor, la pregunta es, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, Señor? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Padre, que sea revelado, Señor, y que podamos preguntarte, Señor, con todo corazón, Señor, con ese corazón, Señor, que tú has transformado, Padre. Y damos gracias, Señor, que tu palabra, Señor, fluya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Entonces, la sabiduría de Dios, tenemos que ser sabios. Y vamos a entrar a Efesios 5:15. Y mira lo que dice. Y está Pablo exhortándonos y diciéndonos algo muy importante. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces Él nos está diciendo que veamos, sino que estemos poniendo atención completamente. Esta palabra, mirad cómo andéis, en griego es akribos. Y esta palabra nos dice que tenemos nosotros que estar con diligencia, teniendo mucho cuidado o mirando cuidadosamente. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra, esta conjugación de palabras. Y mira lo que dice. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y mira qué precioso es esto. Nos está diciendo que tengamos cuidado nosotros cómo andamos. Nosotros tenemos que tener a Cristo Jesús, que es el camino, ¿ok? Es el único camino, no hay otro camino. Y cuando tú estés parado frente a los caminos que hay en la vida, tú tienes que ver a Cristo Jesús delante de ti. Él tiene que ser tu fundamento, Él tiene que ser tu roca. Él tiene que ser en todo lo que gira, es el entorno de tu vida. Y cuando tú miras y ves esos caminos, tú ves cuidadosamente y en base a la lupa, que es la palabra de Dios, tú los examinas y tú ves cuál camino es el que es conveniente para ti. Y tú lo ves bajo la lupa de la palabra de Dios y por medio de ella tú decides, tomas la decisión correcta. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Él es el que nos va a llevar de triunfo en triunfo. Y lo contrario sería andar descuidadamente, andar por la vida como Juan por su casa, ¿verdad? Que entra y que va y que anda por todos lados, sin una guía, sin nada de precaución. Tú solamente andas porque sí. Estás en el diario vivir. Y la palabra de Dios dice que seamos precavidos, que seamos prudentes, que seamos sabios. Y no todo lo contrario. Nosotros tenemos que andar. Nuestra vida cristiana debe estar tan cerrada con Cristo, que nosotros no debamos de cometer esos errores en los cuales, ¿sabes? Me ofrecieron ese trabajo y me voy a ir. Sin analizar, sin poner en oración la decisión que estás haciendo, sin tener que hacer las cosas que Dios te pone en tu vida. O lo peor aún, ¿sabes qué? Porque me vieron feo en el trabajo, porque mi jefe me habló mal, porque me peleé con mi jefa, me voy a ir. Y me voy a ir de aquí, y ahorita no tengo trabajo, no importa, al cabo voy a conseguir. Esa es una decisión que no es prudente. Tenemos que ser sabios en las decisiones que tomamos. Y recuerda que la sabiduría viene por medio de la palabra de Dios. La inteligencia tú la vas adquiriendo conforme vas creciendo. Si te das cuenta, no aprendiste a caminar en cuanto naciste, sino que fuiste aprendiendo ciertas cosas. Fuiste al kinder y aprendiste a los colores, aprendiste el A, B, C, o aprendiste el A, I, O, U, ¿verdad?
Esas cosas las vas adquiriendo conforme vas creciendo, pero la sabiduría la vas adquiriendo. Y la sabiduría de Dios, que es lo mejor de todo, esa la vas adquiriendo por medio de la palabra de Dios. Una vez que tú te llenas de ella y vas a ella de nuevo, tu fe va creciendo. Así dice Hebreos, que vas creciendo y te vas llenando de ella. Y no podemos andar como si nada. Tenemos que estar listos, no como necios, sino como sabios, dice la palabra de Dios. Un sabio es aquel que prepara todo. Vamos a decir que es un marinero, vamos a ponerlo así. El marinero prepara todo, ¿verdad? Tiene su brújula en la mano, el barco está listo, tiene gasolina el barco, tiene sus velas preparadas, ninguna está rota, todo está reparado, todo está listo y está listo para zarpar. Está listo para ir a su destino. En cambio, el necio no prepara nada, ni siquiera se verifica si trae la brújula, él solamente se sube a su barco y se adentra al mar. ¿Qué puede pasar entre estas dos personas? Una persona sabia va a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque tiene la brújula que lo va a llevar al lugar en donde debe llegar. Pero el necio, que no sabe si trae gasolina en su barco, que no sabe si las velas están listas para navegar, que ni siquiera trae la brújula, ¿a dónde va a llegar? ¿Dónde va a parar? No sabemos. Entonces el marinero está listo. Y sabemos que el marinero que se prepara, que se fundamenta, ¿verdad?, en el camino de la palabra de Dios, es el que va a llegar a su destino, es el que va a llegar a su propósito, el cual tenemos que preguntarle a Dios. Y nosotros tenemos que estar listos. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y sabemos que vienen días malos. Y vemos cómo se está moviendo ahorita el mundo. Tuvimos un año prácticamente parados, en donde el Señor puso una pauta en nuestras vidas y nos habló directamente. Yo no sé tú, pero el Señor debiste haber estado tú ese momento con tu familia, aprovechándolo al 100%, diciendo, Señor, este es mi tabernáculo en donde yo voy a adorarte. Ahorita que estoy en casa no puedo ir a la iglesia, pero esta es mi casa. Y mi casa y yo te vamos a adorar, te vamos a servir. Y eso es lo que debimos haber hecho. Yo espero que lo hayas hecho y hayas tomado ese tiempo de pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque se hace una rutina, la cual no teníamos antes. Los afanes de la vida, el estrés, no nos permitía hacerlo de esa manera. Y el Señor nos paró completamente. Y nos está dando un aviso. Nos está diciendo, hey, para lo que estás haciendo y mira, escucha mi palabra. Escúchame, porque estos días malos vienen. Y lo estamos viendo. Todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está pasando, el enemigo está tomando control de las casas, de los matrimonios, de los trabajos. Solamente nosotros podemos discernir esas cosas. Yo espero que hayas pedido al Señor que te haya dado lo que tú necesitas. Si tú no te has preparado, si tú no te preparaste, no vas a llegar a tu destino, no vas a llegar al puerto como este marinero. Se va a quedar varado en el mar, no va a llegar. Y tenemos que nosotros prepararnos para esos días. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo
con dificultad se salva. Escucha esto, si el justo con dificultad se salva. Sabes que si tú creyeres con todo tu corazón, cuando tú crees con todo tu corazón y confiesas que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Que tú crees eso y confiesas con tu boca que Él es el Señor, vas a ser salvo. Escucha estas palabras. El justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros tenemos que dar fruto, tenemos que obrar. Pero mira lo que está diciendo Pedro. Pedro nos está diciendo que vamos a padecer aflicción y que no nos sorprendamos de la prueba, de lo que va a venir sobre nuestras vidas, que estemos preparados. ¿Por qué? Porque viene junto con la prueba, viene la salida. Así dice Pablo también en Corintios. Entonces nosotros tenemos que estar listos y tenemos que llenarnos del Espíritu porque está sobre vosotros. Y eso es lo mejor. Recuerda que Jesús dijo, les voy a enviar a otro consolador. Siendo Jesús el consolador que estaba en ese momento. Pero el Espíritu ahora viene y mora en nosotros, está con nosotros y va caminando con nosotros. Él es el que nos llena, Él es el que nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros tenemos que tener todas las oportunidades para poder testificar y llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Y nosotros, es nuestra responsabilidad hacer eso. Nosotros enseñar. Tú puedes enseñar también. Si tú te preparas, si tú estudias la palabra de Dios, tú puedes enseñar. Y es tu responsabilidad enseñar en tu casa. Eso es lo que tú tienes que hacer. Necesitamos ser discípulos. Y por lo tanto esos discípulos enseñan a otros discípulos. Mitetes en griego. Esos discípulos en los cuales tú enseñas la palabra de Dios. Un cristiano que nomás va y se sienta y calienta banca, no está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Nosotros tenemos que entender los propósitos de Dios. Un propósito de Dios para nuestra vida es hacer discípulos, enseñar la palabra de Dios, testificar. Y vienen esos días malos. Y el versículo 17 de Efesios 5, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y fíjate, voy a separar dos cosas aquí. Entendidos. ¿Qué significa entendido? Significa que tú lo estás recibiendo en tu mente, en tu alma. Se está guardando eso. Y la pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios? Porque este versículo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas veces pedimos y pedimos, pero no entendemos cuál es la voluntad del Señor. ¿Has preguntado cuál es la voluntad del Señor? ¿Te has preguntado qué es lo que el Señor quiere para tu vida? ¿Qué quiere hacer con tu vida? Y por lo regular, como te decía, tú pedimos de la manera equivocada. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que permitir que el Señor obre en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es lo que pedimos y no es así. Cuando nosotros pedimos porque nosotros necesitamos algo, por lo regular pedimos de esa manera. ¿Sabes qué, Señor? Necesito un mejor trabajo. ¿Puedes ayudarme con un mejor trabajo? Necesito alimento en mi casa, necesito una mejor casa, necesito un mejor carro. Y muchas veces pedimos de acuerdo a nuestra necesidad. Y sí nos lo va a dar el Señor en su tiempo. Tenemos que tener esa paciencia también. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Ayer estábamos compartiendo con una familia, una pareja. Estábamos hablando de eso, que lo que pedimos lo pedimos mal. Dice Santiago que pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando tú estás orando y de repente viene una familia que ni siquiera tenías en tu lista de oración en ese momento, o lo que tú tenías contemplado para pedirle al Señor, y lo ha puesto en tu corazón para orar por ellos, esa es la voluntad de Dios. Cuando oras de acuerdo a algo que ni siquiera estabas tú contemplando. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaba en tu mente, no lo tenías apuntado en tu lista. Y entonces empiezas
a pedir bien, porque esa es la voluntad de Dios, lo que Él quiere en ese momento, que tú ores por esa familia y tú puedas hablar palabra a su corazón. ¿Y por qué no hablarles? Vas, los visitas o les hablas por teléfono y hablas con ellos. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que transformar nuestra mente. Y como te decía, te va a costar. Es un sacrificio, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros decidimos estudiar la palabra de Dios, estudiar su palabra, lleva disciplina, porque es disciplina la que tenemos que hacer. Tenemos que fomentarnos el tiempo de pasar y estudiar. Tenemos que orar, una constancia en la oración. Tenemos nosotros que meditar la palabra. También dice que velemos, ¿verdad? Que estemos orando y velando y que meditemos esta palabra y que la guardemos en nuestro corazón y alabar al Señor. Todo eso es un devocional que nosotros tenemos con Él. Y por medio de eso empezamos a transformar nuestro entendimiento. Nuestra mente empieza a ser transformada. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es el sacrificio del cual te estoy hablando. Nosotros nos tenemos que sacrificar. Y no te estoy diciendo que vamos a morir, sino que empezamos a nosotros a presentar nuestro cuerpo de esta manera, con tiempo, con disciplina, con constancia en la oración, con meditación. Y dice, nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa manera, cuando nosotros empezamos a renovar nuestro entendimiento, empezamos a ir a la palabra de Dios, empezamos a escuchar a Dios por medio de su palabra. Y esa es la voluntad buena de Dios, lo que Él quiere para tu vida, lo que Él quiere que tú hagas en ese momento, lo que Él quiere, que es agradable y perfecto. Y Dios nos ha dado una mente. Dios nos diseñó de esa manera, nos dio una imagen, ¿verdad? Él dice en la palabra de Dios que fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Esa imagen, esa mente que Él nos dio, es para que la usemos. No es para que esté diokis ahí. Quiere que la usemos y simplemente sepamos cuál es su voluntad. Y una vez que sabemos cuál es su voluntad, tenemos que entender su voluntad. Porque una vez, no es lo mismo saber, leerlo, ¿qué es? Hasta que entra en tu mente y tu mente lo empieza a digerir, a absorber. Y es parte de ti. Y en ese momento sabes cuál es su voluntad. La entiendes. Es como la palabra de Dios. Tú vas a un versículo y lo lees. Un mes después lo vuelves a leer y dices tú, caray, no fue la manera en como lo entendí aquella vez. Un año después lo puedes entender de una manera diferente. ¿Por qué? Porque has madurado, has entendido, has sido renovado tu entendimiento. Y después de ello, cuando sabes tú cuál es la voluntad de Dios, tú le preguntas a Dios, ¿cuál es mi propósito en la vida? Tú vas y le preguntas. Si Dios me ha salvado, hay una razón por la cual Dios me salvó, porque Dios me alcanzó. Recuerda que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Y por lo tanto, somos escogidos, pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que llenarnos más de Él, descubrir lo que hay en la palabra de Dios. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿okay? Desde el día que oímos su palabra, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda bondad de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos de Él y lo hemos aceptado en nuestro corazón, nuestra oración debe ser por todos nuestros hermanos. Nosotros debemos estar orando entre nosotros, unos por otros, y pedir, ¿verdad?, que seamos llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual, de conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
y nosotros poder llevar ese fruto del cual está hablando la palabra. Y una vez que somos llenos del Espíritu, Efesios 5:18, fíjate esto lo que dice, no os embraguéis con vino. Qué curioso, ¿no? Que de repente cambia y nos dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué te está diciendo el Señor aquí? Que tu mente, tú debes de tener tu mente en tus 5 sentidos, porque una vez que te embriagas, empiezas a sentir las manos dormidas, tu lengua está dormida, no estás pensando correctamente, tu cerebro está dormido, tus neuronas están dormidas. Y el Señor te dice, eso no es necesario, tú vas a llenar tu sed, tu necesidad está conmigo. Llénate de mi Espíritu para que cubras todo lo que necesitas. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Que tú llenes, que tú andes en el Espíritu, que tú andes caminando en rectitud en todo momento. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Hemos sido llamados a ser santos, separados. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar en luz, caminar siempre con el Señor. Y Dios nos ayuda a atravesar estas circunstancias. Como te decía al principio, vamos a tener esas aflicciones, esas tentaciones que vienen, esas pruebas. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿ok? Recuerda que todo esto es espiritual. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta tentación es del enemigo. Es la prueba que te pone el enemigo. Es el pecado que trae a tu vida. Y podemos salir de ella por medio de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros somos tentados, Dios está ahí. Y Él es fiel y nos llena. Y juntamente con ello está la salida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la salida a la tentación. Si nosotros somos débiles en la carne, fuertes en la carne, vamos a caer inmediatamente. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Cuando nosotros hacemos fuerte nuestro espíritu. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y damos gracias a Dios. Cuando tú conoces el propósito que Dios tiene para tu vida, cuando tú sabes cuál es la voluntad perfecta de Dios, cuando tú la has entendido, cuando tu entendimiento ha sido renovado y conoces el propósito que Dios tiene, todo, escúchame, todo, dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, solamente a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta de este día es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es lo que tú le has pedido a Dios? Nosotros como hijos de Dios debemos caminar por la vida con sabiduría, entendiendo la palabra de Dios correctamente. Y tenemos que hacer lo que Dios quiere, conforme a su voluntad. Dios no se va a meter en tu vida y te va a controlar. Él no es el titiretero. Nos ha dado un libre albedrío para que nosotros tomamos las decisiones en la vida. Y su voluntad es que nosotros seamos sus hijos. Y por medio de Cristo Jesús podemos ser llamados hijos. Y la manera para poder imitar a Dios es por medio de su amor. Él nos ha amado tanto. Él nos amó y nos seguirá amando. No importa lo que hagamos, Él nos sigue amando. Tenemos que imitar a Dios por medio de su luz. ¿Por qué? Porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. Nosotros tenemos que ser esa lumbrera a vuestros pies, que donde caminamos nosotros llevamos luz. Y por medio de esa luz, cuando tú llegues a alguien, demostrarle el amor de Dios. Porque Él nos ha amado.
Porque Cristo Jesús sacrificó su vida y derramó su sangre por nosotros, por amor a vosotros. Esa es. Entonces cuando nosotros vamos y llevamos luz y luego les damos amor, conocemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que ser discípulos. Tenemos nosotros que ser esos maestros de la palabra. Y es hermoso. Timoteo nos dice, Pablo en Timoteo nos dice que buena cosa es si nosotros queremos ser esos maestros. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos buenas cosas para nuestros hijos, para nuestra familia, para con nuestra esposa. Nosotros queremos lo mejor para ellos. No queremos que sufran. Claro que no, nunca queremos eso. Por eso la palabra de Dios nos da eso. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Su palabra. De la palabra de Dios nosotros podemos tomar y comer y llenarnos y quitarnos la sed que tenemos. Y solamente dándole la gloria y la honra a Dios porque su palabra es fiel. Él es bueno en todo momento. Gracias a Dios porque Él llena nuestras vidas, porque Él está con nosotros en todo momento. Él nos guía. Y sabes, lo mejor de todo es que cada vez que nosotros la reguemos, porque la vamos a regar, vamos a hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y de repente va a entrar algo en tu vida que te va a hacer enojar, por ejemplo, y tú vas a responder de la manera incorrecta. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Lo mejor de todo es que te arrepientas y pidas perdón a la persona que heriste. Y hagas lo correcto ante los ojos de Dios. Yo sé que sabiamente podemos hacerlo. El Señor nos va a dar la sabiduría. Está la palabra de Dios que nos llena de sabiduría para nosotros cambiar y ser renovados. Y agradeciéndole a Dios por todas las cosas que Él hace. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es fiel, Señor. Una palabra hermosa, Señor, que tú has plasmado, Señor, desde que creaste todo, Señor. Gracias, Padre, porque desde tu creación, Señor, vemos la perfección, Señor, de las cosas, Padre. Cómo tú, Señor, diseñaste todo. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno, Señor. Gracias, Padre, por haber escrito, Señor, todo esto, Padre, para nosotros, Señor, para nuestra vida, para nuestra edificación, Señor. Para poder tomar este manual, Señor, que tú has creado, Padre, y ser mejores esposos, ser mejores padres, ser mejores esposas, Señor. Ser mejores hijos, mejores hermanos, Señor. Pero sobre todo, Señor, ser mejores discípulos, Señor. Siguiéndote a ti, Padre, y a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Padre, has diseñado todas las cosas, Señor. Y gracias al sacrificio de Cristo Jesús, Señor, podemos aprender de Él, Señor. Podemos nosotros ser transformados y renovados, Señor. Y damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.